un podcast de Cooperativa. Lo decíamos recién, esta encuesta nacional del tabaco, ¿no es cierto?, del consumo de tabaco, encuesta mundial del tabaco, mejor dicho, Chile. ¿Qué pasa con Chile? 1 de cada 3 adolescentes chilenos reconoce haber vapeado. Esto ha preocupado mucho a las autoridades. La ministra de Salud, May Chomali, calificó de alarmantes los datos que ha dado esta encuesta. Estamos ya en contacto con Lidia Amarales, que es directora de Respira Libre, cofundadora de Mesa Ciudadana Tabaco o Salud. ¿Cómo estás, Lidia? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Buenos días, tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, pero... Hola, sí. Hola Lidia, ¿qué tal? Qué gusto. Hola, Sebastián. Oye, bueno, hemos hablado tantas veces ya del tema de los vapeadores y algo parece que no estamos haciendo mal, aquí algo falló, campañas preventivas, porque si al 1 de cada 3 le ponemos números, es el 32,9% de los jóvenes entre 13 y 15 años que ha consumido estos dispositivos electrónicos y ya dejó atrás oficialmente al cigarrillo tradicional. Sí, mira, así es. Esta encuesta realmente revela cuál es nuestra realidad y es, como dices tú y como dijo la ministra, absolutamente preocupante. Ahora, ¿qué hemos estado haciendo mal? Es que no había una política regulatoria de los vapeadores. Recién se promulgó la ley de vapeadores el año pasado de cigarros electrónicos, tanto con nicotina como sin nicotina, pero una ley que es insuficiente gracias a que el lobby que hizo la industria en el Parlamento no logró lo que era originalmente la ley. Y un poco, yo creo que es importante saber que cuando realmente tenemos políticas regulatorias, estas funcionan, que son políticas poblacionales, es decir, que afectan a toda la población. Porque lo que vemos en esta encuesta también y que es sumamente positivo es que nosotros bajamos en un 77% el consumo de tabaco en adolescentes. 77% en estos 20 años. Eso es muy significativo. Pasamos del primer lugar al 17º lugar en Latinoamérica. Nosotros teníamos el primer lugar de fumadores en niños y adolescentes y ahora estamos en el 17º con una disminución del 77%. Entonces, realmente las políticas regulatorias sí funcionan y la política que regulatoria del cigarro electrónico que partió el año pasado, creemos que, y así se lo dijimos a la ministra ayer, que es insuficiente y que vamos a tener que mejorarla para que tengamos los mismos impactos que hemos tenido con el cigarro tradicional. Ahora, recordemos que la venta de vapeadores está prohibida para menores de edad. Sin embargo, 1/3 de los jóvenes que fueron consultados que consumen asegura que compra los productos sin problemas en comercios establecidos, aunque sean menores de edad. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, así es, y eso también está dentro de la ley que se promulgó el año pasado, que ahí tiene que cumplir la función las autoridades sanitarias, es decir, las Seremi de Salud, de fiscalizar de que primero no se venda a menores, y lo más importante que en esta ley, en la del año pasado, le dio la facultad a la Seremi de Salud de ser no solo fiscalizadora, sino que también sancionadora, es decir, funcionan como el código sanitario, es decir, si la primera vez una multa, la segunda una multa más grande, a la tercera local, si se ve que se está vendiendo a menores de edad. ¿Pero cómo se fiscaliza eso? ¿Y se fiscaliza igual con la venta de los cigarrillos? Por supuesto, esa ley es tanto para cigarros tradicionales como cigarros electrónicos. ¿Pero se fiscaliza realmente? Mira, se ha fiscalizado en el pasado, pero recién con la ley de ahora tenemos esta facultad, porque en las leyes pasadas no pasó, de que la fiscalización y la sanción tiene que ser de las autoridades sanitarias y por lo tanto tienen realmente herramientas. Antes lo que se hizo, y lo hicimos nosotros también desde el Senda, que fiscalizamos, sancionamos, pero iba a las policías locales y eso quedaba en un escritorio y realmente no había una sanción. Nosotros sabemos que en Chile funciona la zanahoria y el garrote. El garrote. Sí, es así, si no hay una sanción, y por eso el mercado tiene tanto miedo al código sanitario, porque hay cierre de local cuando no funciona, o cuando se va a una tercera o cuarta
Claro. Situación de incumplimiento. Claro, ahora uno asume que la cantidad de locales versus la de fiscalizadores es casi imposible poder fiscalizarlo a todo. No es tan simple eso. Ahora, sí, Lidia, perdón. Sí, mira, siempre está ese miedo, y de hecho cuando a mí me tocó implementar la ley era la primera argumentación que había, que iba a ser una ley que iba a ser que no iba a servir. Yo creo que el control social es muy importante, y cuando hay un control social de que la sociedad tiene la facultad de poder llamar o poder decir o poder nombrar en un lugar que se está vendiendo cigarros a jóvenes o cigarros electrónicos, eso puede funcionar. Es decir, no puede haber un universo de fiscalizadores de la cantidad de universo de lugares de venta, eso sabemos que es imposible, pero ahí el control social funcionó, y funcionó la ley anterior. Sí, por eso logramos lo que hemos logrado. Ahora, tú decías recién cómo ha bajado el consumo de tabaco, ¿verdad? Y lo celebrabas. ¿Eso es gracias a que pasaron del tabaco al vapeador? No, imposible, porque nosotros teníamos prevalencias de 40%, 45% en la población infanto-juvenil. Acordémonos en los años 2005-2006, cuando partió la otra ley. Pero quienes defienden los vapeadores es uno de los argumentos, que dicen que es la manera de dejar el consumo del tabaco. Y primer paso. Bueno, claro, y que es muchísimo menos dañino que el tabaco, etcétera. Esa es una de las cuantas mentiras que se dicen, lo mismo que se dijo del tabaco en los años 50, 60, que no hacía daño y que los confiltros hacían menos daño. Esto es lo mismo. La evidencia es absoluta en los últimos años del daño que produce el cigarro electrónico. No es una herramienta para dejar de fumar, está demostrado. De hecho, las personas terminan siendo fumadores duales, es decir, fuman cigarro electrónico y cigarro tradicional, y además tiene muchos elementos más que el cigarro, al igual que el cigarro, diferente al cigarro, que son dañinos, como las nitrosamines, los formaldehídos, los metales pesados la vitamina D, acetatos de vitamina D, que producen daño, y de hecho ya está consolidado un síndrome, que es el EVALI, que es un síndrome que produce un daño severo del pulmón gracias a los cigarros electrónicos. Y eso ya tenemos unas tasas de mortalidad, especialmente en los países del hemisferio norte, de jóvenes que han muerto por vapear. Entonces, no es un elemento inocuo, produce daño, y los tóxicos que te nombré producen neurotoxicidad, es decir, alteración del sistema neurológico, citotoxicidad de la célula, y además daño pulmonar y celular en general. Entonces, no son inocuos, producen daño, y eso lo vamos a ver en tiempo futuro, aparte del EVALI, que sí es un síndrome que ya existe con el uso de vapeadores. Es realmente preocupante. Lidia, en esta industria están detrás, en la industria de los cigarros electrónicos están las mismas tabacaleras detrás, ¿no es cierto? No es una industria distinta, ni hay otros actores, porque ya tú lo mencionabas ayer, hace un ratito, en una respuesta anterior, la ley no quedó como quería, porque bueno, hay una influencia, y tú has denunciado activamente el lobby corporativo que tienen las tabacaleras en el Congreso. ¿Es solamente las tabacaleras las que están detrás de los cigarros electrónicos, o hay otro tipo de industria también que está detrás de ellas? Mira, está demostrado aquí y en el mundo de que detrás del cigarro electrónico y del tabaco calentado, que es otro producto que afortunadamente no ha entrado en Chile, están las dos grandes transnacionales, Philip Morris y British American Tobacco. De hecho, hace muy poco tiempo, en uno de los medios escritos, La Tercera, salió la relación de Asovape, que es el gran lobista en esta ley de vapeadores, con la BAT Chile. Hubo un conflicto entre ellos, y salió a la luz de que el presidente de Asovape estaba financiado por BAT Chile. Entonces, no queda ninguna duda de que aquí, detrás de los cigarros electrónicos, como
esta realidad de disminución importante, impactante del consumo de cigarro tradicional, ellos transformaron su industria, hicieron una nueva estrategia para otro producto que tuviera nicotina y que tuviera a los jóvenes adictos muy precozmente, antes de los 23 años, que es cuando la nicotina hace más daño, para poder tener clientes toda la vida. Ahora, también no nos podemos olvidar que Aznar, el expresidente español, es lobista de Philip Morris. Y de hecho se reunió con el ministro de Hacienda cuando nosotros como Mesa Tabaco nunca nos recibió, pero sí a él lo recibió, y ahora para las elecciones presidenciales se reunió con Matei, pensando que ella iba a ser la presidenta, y cuando el presidente Kast, siendo ya elegido, iba a ser presidente de Chile, se reunió con él. Ellos quieren introducir el tabaco calentado, que es otro producto muy dañino, y tú ves que en Europa realmente está muy difundido de este consumo en los jóvenes, que también tienen los mismos riesgos de daño y tiene altos niveles de nicotina, así como los cigarros electrónicos. Estamos conversando con Lidia Amarales, directora de Respira Libre, cofundadora de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud. Lidia, el tema de los impuestos, los vapeadores pagan IVA, 19%, ¿verdad? Bueno, eso es un tema que es el mismo impuesto que paga el pan. En cambio, el tabaco paga un impuesto mayor. ¿Cómo es posible que todavía paguen ese solamente el IVA? Bueno, eso es una de las cosas que nosotros como Mesa Ciudadana hemos puesto en el tapete. Aquí, por supuesto que el impuesto juega un rol muy importante porque aumenta el precio del tabaco y de los cigarros electrónicos, y eso influye principalmente en los jóvenes. Ya cuando el tabaco es muy barato, el cigarro electrónico es muy barato, por supuesto que hay más acceso a estos productos. Nosotros como Mesa Ciudadana ya hicimos esa presentación al Ministerio de aumentar los impuestos específicos en el cigarro normal y incorporar también el impuesto específico al cigarro electrónico para que sea un producto menos accesible a los jóvenes, que es el gran grupo objetivo que ha hecho la industria hacia ellos, porque ellos quieren tener, como te decía anteriormente, adictos muy rápidamente. Entonces, creemos importantísimo que se coloque el impuesto específico para que tenga un valor importante. Uh-huh. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace poco estuve con una persona europea aquí en Chile y me dijo, lo vi fumando, me dijo, mira, cuando vuelva a Bélgica voy a dejar de fumar porque lo que pasa es que aquí los cigarros son muy baratos y no cuesta nada fumar. Eso es. Es decir, el cigarro, y por supuesto el cigarro electrónico es muy barato y el joven tiene acceso a él. Yo no quisiera encontrarme con la Lidia con un pucho en la mano, pero bueno, ya. Sí. Tuvo mala suerte el amigo. No. Oye, hemos hablado harto de las presentaciones coloridas, en fin, la publicidad que es bonita y todo de los vapeadores. Y hay un dato que entregó el Centro de Información Toxicológica de la Católica, el CITUC, un incremento del 400% en urgencias asociadas a la ingesta o manipulación de líquidos de vapeo en lactantes y menores de 5 años. Qué increíble eso. No, increíble. Bueno, eso también está dentro de los efectos adversos de los vapeadores, porque el líquido los niños tienen posibilidad de manipularlo, y esos líquidos tienen alta concentración de estos mismos elementos que yo te decía, es decir, formaldehído, nitrosamina y metales pesados, además de la nicotina. Es decir, un niño que está manipulando eso y se lo lleva a la boca puede claramente producir una intoxicación severa por estos productos. Y sabes solo, Sebastián, que también la evidencia científica lo dice, de los efectos que producen los vapeadores. Lidia, pero algunos vapeadores tienen nicotina y otros no. Y se puede tener la percepción que los que no tienen nicotina no van a hacer ningún daño. No, porque tiene los mismos elementos que te nombré anteriormente. Claro. No, para que quede claro eso, por eso lo decía. Sí, la única diferencia y lo otro importante, que en el proyecto de ley original, la concentración de nicotina era lo que dicen los países europeos, y por el lobby de la industria se puso en 40 miligramos cuando un cigarro tiene 8 miligramos de nicotina. Es decir, tienen altas concentraciones de nicotina.
A ver, Es decir, Lidia, la adicción es segura. cuando tú dices lobby, está bien, la empresa hace el lobby, pero también están los parlamentarios o las autoridades que se dejan lobear, digamos. Claro, los receptores de ese lobby. Claro. Entonces, pero eso no se puede denunciar. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Podría estar preguntándose nuestra audiencia. Por supuesto, es decir, aquí claramente son los parlamentarios que se dejan lobear, sin ni una duda, y nosotros lo hemos denunciado. De hecho, nuestra mesa ciudadana ha hecho un informe. ¿Con nombre y apellido? Sí, con nombre y apellido. ¿De todos los partidos políticos? Con todo, con nombre y apellido de la evidencia que hay. Ahora, te puedo decir que, por ejemplo, con respecto al cigarro tradicional, tú sabes que hay un proyecto de ley que está 15 años en el Parlamento, 15 años durmiendo. Y gracias a, y te los nombro, y eso está en los informes nuestros, los dos diputados y senador Coloma hicieron que este proyecto de ley fuera en la Comisión de Agricultura, donde durmió más de 10 años el proyecto de ley. Después, cuando fue a votación a sala, ahí tanto Macaya, Coloma, como otros diputados de la UDI le pusieron unas nuevas observaciones, por lo tanto tuvo que volver a comisión, a la Comisión de Salud y a la Comisión de Agricultura. Es decir, aquí sabemos que hay parlamentarios que se dejan, tienen más sensibilidad al lobby de esta industria. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, cuando en la ley del 2013 hubo una pelea a grito entre Cáceres, que era del segundo piso, si no mal no recuerdo, con el ministro de Salud, Mañalich, porque quería que sacaran este proyecto de ley. Y bueno, afortunadamente Mañalich tiene una mirada de salud pública y él, tuvieron una discusión muy, muy, muy fuerte y lograron pasar ese proyecto de ley. Uh-huh. Bueno, Cáceres, Carlos Cáceres, ¿no es cierto? El que fue sí, ministro de la dictadura y que fue presidente de la ABAT de Chile, que es la antigua Chile Tabaco. Exactamente, y del cual yo recibí una carta una vez haciéndome algunas observaciones en algunos años atrás, desde que yo siempre he estado, ustedes saben, en esto del tabaco. Sabemos que años y años Lidia Amarales en este ámbito y gran conocedora de todos los proyectos de ley, las leyes existentes, las medidas que hay, y comentando entonces este último estudio que tan alarmante que da cuenta de que 1 de cada 3 escolares ha probado vapeadores y un 14,8% los consumió en el último mes. Más que el cigarro normal. Así es. Bajamos en el cigarro normal a 9,3% y el 14% está fumando vapeo. Gracias. Es muy, 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 muy peligroso. Perfecto. Gracias, Lidia Amarales, directora de Respirar Libre, cofundadora de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud. Hasta cualquier otra oportunidad, Lidia. Gracias Cecilia, y gracias Sebastián. Chao Lidia, muchas gracias. Hasta luego. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Cómo no va a ser bien escucharnos? Si tenemos ahora a Claudio Vergara, que nos va a hablar de Phil Collins, uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos. Oye, y vuelve a la actualidad por una reveladora entrevista que le ofreció a The Times esta semana. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Cecilia, hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Phil Collins, muy exitoso, sobre todo en el tramo final del siglo pasado. Entró como en un manto de que se habló mucho de él siempre. Él no tenía protagonismo, estaba fuera de la primera línea. Se habló de sordera, se habló de alcoholismo, se habló de problemas psiquiátricos. En fin, mucho asunto con él y es interesante que él mismo haya salido a hablar de eso. Harto se demoró, convengamos. Sí, efectivamente, en algún momento Phil Collins fue prácticamente el artista más famoso del mundo entre los 80 y los 90. Era un artista que sonaba muchísimo en las radios, la gente compraba muchísimo sus cassettes, sus CD. Era un artista que tenía un muy buen sonido, aún seguía siendo un gran baterista, tenía muy buenas canciones, grandes canciones,
y era un artista ubicuo, omnipresente, uno podría decir, que estaba en todas partes. Tanto que eso empezó a caer mal a mucha gente también, que decía que ya, ¿hasta cuándo con Phil Collins? Pero era un artista que tenía argumentos musicales y creativos para poder estar en la primera plana. Pero lentamente empezó a desaparecer. A partir ya de la década del 2020, las noticias de Phil Collins empezaron a asociarse más, como tú decías, Sebastián, con su salud, sus problemas, la relación con su hija, con Lily Collins, una actriz actriz joven, muy exitosa y muy destacada. Y ahora, claro, Phil Collins aparece en The Times dando esta entrevista bien larga, donde el título es "Mi vida personal es un campo minado". O sea, ya ofrece una alerta, una señal de lo que va a presentar la entrevista. Y ahí él dice que él recayó en el alcoholismo porque Phil Collins, recordemos que cayó más bien en el alcoholismo pasado los 50 años. Él empezó a tener una relación con el alcohol problemática pasado los 50 años, que es una edad donde muchos músicos ya van por el camino inverso, ya se recuperan, se rehabilitan, han dejado un poco los excesos y la vida un poquito más intensa, pero con Phil Collins fue un poco lo contrario. En la adultez él empieza a tener estos problemas, y él recae en el alcoholismo ya en su etapa, cerca de los 70 años, ya en su etapa mucho más adulta. Y de eso habla en esta entrevista, de cómo, pese a haber usado un medicamento para no consumir alcohol, igual termina consumiendo mucho alcohol pasados los 70 años. La dependencia, dice, llegó a un punto en que tomaba vino incluso al desayuno. Eso dice en parte de la entrevista. Wow. Y explicó que su páncreas quedó profundamente dañado, sus riñones apenas funcionaban, y debido a las múltiples cirugías que tenía en columna y rodillas, solo podía desplazarse con la ayuda de muletas. Además que el daño neurológico que le provocó también el alcohol le impedía sostener una baqueta. Recordemos que Phil Collins parte como un eximio baterista en la etapa de Genesis, del grupo británico emblemas del rock progresivo, y esto hace que finalmente Phil Collins en esta entrevista lo que hace es explicar su retiro, explicar su jubilación, explicar finalmente que él está en un periodo en que quiere descansar. Él igual dice en la entrevista: me gustaría volver a enamorarme, me encantaría volver a enamorarme a mis 75 años, ¿por qué no? Me encantaría volver a tener una nueva oportunidad en el amor después de 4 matrimonios, tener una nueva alternativa y una nueva opción. Pero en esta entrevista era clara que él estuvo muy complicado durante un tiempo, incluso llegó a estar conectado a un respirador artificial y sus familiares fueron a despedirse de él porque su situación era crítica, era terminal. Él dice que ni siquiera se acuerda de cuando sus familiares, partiendo por sus 4 hijos, se fueron a despedir de él. Así de mal y complicado estaba, pero finalmente se pudo recuperar, pudo salir adelante, y hoy vive en Suiza con una enfermera que está durante todo el día con él, acompañándolo, asesorándolo, y con una relación más intermitente con sus hijos y su hija Lily Collins, pero que finalmente lo ha mantenido en cierto remanso, en cierta recuperación. Ahora, también habló de las relaciones con otros artistas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dijo acerca de Taylor Swift? Sí, eso es interesante porque durante mucho tiempo, lo decíamos recién, Phil Collins estableció, y vamos a revisar las grandes rivalidades con otros artistas que ha tenido Phil Collins, que lo miraban un poquito en menos, lo miraban como un producto exitoso y no mucho más que eso. Pero él habló muy bien de Taylor Swift, habló de una historia de cuando él conoce a Taylor Swift hace 15 años en el Salón de la Fama de los Compositores. La vio cantar antes de que Taylor Swift se transformara en el fenómeno global que es hoy, y quedó sencillamente impresionado. Phil Collins dice en la entrevista que la escuchó interpretar White Horse, una canción emblemática, y que quedó impresionado con el talento de Taylor Swift para tocar guitarra, para cantar, para interpretar la música, y dice: me alegro mucho que ahora sea una de las artistas más importantes del mundo porque siento que se lo merece. Es fácil criticar a alguien que tiene tanto éxito, me pasó a mí, pero creo que realmente ella se lo merece. O sea, Phil Collins está proyectando de alguna manera en Taylor Swift lo que a él también hablábamos recién, le pasó en algún punto, que lo criticaban mucho por ser un artista muy pop, por ser un artista muy masivo, siendo que era tremendamente talentoso. Vive en Taylor Swift un fenómeno similar, de mucha gente que también tiene cierto hate contra Taylor Swift, no merecido, por supuesto, porque Taylor Swift, en palabras de Phil Collins, también es un artista súper legendario, súper talentoso y que merece lo que le está pasando. Así que hay un reconocimiento bastante importante hacia Taylor Swift. Ya. Me gustó el Kawin que quería armar Claudio Vergara, me gustó. Los enfrentamientos con... ¿Quién se puede pelear o quién puede tener rivalidad con Paul McCartney? O sea, es como que, no sé, Colo-Colo contra Tricolor de Paine, con mucho respeto por los de Tricolor de Paine.
Sí, pero hubo con Paul McCartney. Siempre hay rumores de que Paul McCartney es un poquito vanidoso, que bueno, tiene argumentos para como hacerlo. no, pues. Convengamos, que si no es él vanidoso, ¿quién no, digamos? Claro. Que es un poquito vanidoso, a veces puede pegar un poquito soberbio, maneja muy bien las relaciones públicas, pero con Phil Collins se trenzó en una controversia que es bastante de comidillo. Pasó en el año 2002 en el Palacio de Buckingham, cuando Paul McCartney recibía la Orden del Imperio Británico. Phil Collins estaba invitado como colega, como compañero de ruta, como músico importante también de Inglaterra, y Phil Collins se acercó con un libro biográfico de los Beatles, con un libro de Hunter Davis, que es un libro muy importante en la bibliografía de los Beatles, y se acercó a Paul McCartney para que Paul McCartney se lo firmara, se lo autografiara. Y Phil Collins dice que Paul McCartney lo miró y dijo: miren, el pequeño Phil también es fan de los Beatles. O sea, como que lo miró un poquito en menos, como que dijo el pequeño Phil, este pequeño artista. Sí, pero lo es ninguneó pequeño, totalmente. pero no es porque es bajito Phil Collins. Eso se puede abrir la discusión, pero Yo Phil creo Collins que se lo sí. tomó muy mal. De hecho, él en esta entrevista dice que pensó en algo que es irreproducible, pensó en un garabato que pensó responderle a Paul McCartney de la peor manera, pero dijo: no, prefiero Ándate a quedarme la callado. retute tu tata. Sí, pensó Ay, en no, yo mandarlo creo a que cierta se lo parte. dijo con cariño. ¡Ay, Robaretti! Sí. No sé si con cariño, la verdad. Pequeño, no sé. No, Entre los artistas el ego es muy delicado y Le pegó la esas ninguneada. palabras son complejas. Pero Sí. ¿por qué necesidad tiene Paul McCartney de ningunear a Phil Collins? El ego y la vanidad, como dijo Claudio, yo estoy de acuerdo con él. O sea, para reafirmar su ego, Paul McCartney no lo necesita. No, pero hay un pero ahí. No sé si a lo mejor Claudio va a coincidir conmigo. A Mi ver. teoría, mi tesis. Ah, En los bueno. 80, Phil Collins estaba muy disparado por sobre lo que hizo McCartney. Lejísimo. O sea, yo creo que no... en esa generación en particular, en esa década en particular, cuando se construye la fama de Phil Collins, cuando arma su carrera como solista, logró meter una cantidad de éxitos que Paul McCartney no hubiese ni sospechado en ese instante. Bueno, puede haber ahí un celo, eso es cierto. Los 80 no son una etapa particularmente brillante para Paul McCartney. Claro. Muchos discos muy irregulares, muy al contrario de Phil Collins, que desde el principio de década hasta bien entrados los 90 metió una cantidad de éxitos pero impresionantes en películas, en su versión solista, en Genesis también, que seguía funcionando. Por tanto, claro, puede haber ahí una cierta rivalidad de artistas que quizás siempre se miraron con respeto, pero también con cierta distancia, nunca fueron muy amigos. De hecho, en esta entrevista, Phil Collins dice que él sintió que Paul McCartney, por el hecho de ser un Beatle, podía decir lo que él quisiera. Era como: ya, tengo licencia para decir lo que yo quiera, porque soy un Beatle, porque inventé prácticamente la música y puedo yo decir cualquier cosa. Se sintió un poco menoscabado Phil Collins, y dice que, bueno, después hubo una llamada telefónica, Paul McCartney se contactó con él, no estaba enojado y no había ninguna mala onda, y de ¿Vieron? la aspereza, ¿Aló? siguió todo bien. Ya, Aló, usted- chiquitito, le dijo. No, los ustedes chiquitos. son unos mal pensados. Y a ver, ¿qué pasa con los enfrentamientos con Noel Gallagher? Esta me Oye, gusta. aparte hay un dato muy bueno de la relación entre, que a lo mejor hay muchos Beatle-maníacos lo tienen en mente, la relación entre Phil Collins y Paul McCartney. Phil Collins apareció en la película Hard Day's Night de los Beatles, siendo muy chico. ¿Vieron? del año Por eso le decía el 64. pequeño. Sí, ¿Se a lo mejor acordaba por eso de le él decía el de pequeño. Ahí está la niño? explicación. No. Claro. Robaretti, basta de edulcorar las historias de conflicto. No estoy edulcorante. Ustedes son unos mal pensados de Paul McCartney. Ya, sigamos. Y apareció en la película, así que de ahí puede venir el pequeño. ¿Quién ¿Viste? sabe? A lo mejor se Ya. acordó de esa imagen de Phil Collins Exactamente. niñito, aún con pelo. Sí. Bueno, Dijo pero- la vaca. Dijo la vaca. Hablemos de sus enfrentamientos con Noel Gallagher de Oasis, como te decía. Oye, bueno, ¿quién no se ha peleado con Noel Gallagher? ¿Quién no recibió algún dardo de Noel Gallagher alguna vez en la vida, siendo algún músico de esta tierra? Claro, alguna vez Noel Gallagher, en su apogeo de fama, cuando disparaba contra todo el mundo en los 90, llegó a decir que Phil Collins era el anticristo, y dijo que ojalá los británicos votaran por el Partido Laborista para mantener a Phil Collins fuera de Inglaterra, aludiendo a que Phil Collins era un tipo muy conservador y que por lo demás vivía en Suiza y estaba lejos de vivir en Inglaterra. Y bueno, Noel verdad? Gallagher se refirió a él como anticristo, se refirió a él como lo peor que le ha pasado a Inglaterra en música durante décadas, y quiero la cabeza cortada de Phil Collins en mi nevera para finales de esta década. Si no la tengo, seré un fracaso. Muy Noel Gallagher. Oh, ya. Terrible. Terrible. ¿Quién le respondió Phil Collins? Phil Collins ¿Para qué le respondió durante... responde?
Sí, lo respondió en el... Sí, son los Irish, chicos. No, en el Irish Excitement, es un diario irlandés. En 2005 dijo que Oasis eran una patota de groseros, horribles y sin talento. De hecho, miren, hay una historia muy buena de que la hija de Phil Collins, Lily Collins, en un festival benéfico de 2007, encaró a Liam Gallagher, no a Noel Gallagher, sino que encaró a Liam Gallagher y le dijo, se acercó: ¿por qué odias a mi padre? ¿Qué te pasa con mi padre? ¿Qué te ha hecho él que lo tratan de esa manera? Y Liam Gallagher le dijo: yo no odio a nadie, cariño, tú estás equivocada, yo no le tengo mala a nadie. Así que esos enfrentamientos siempre se han dado entre los hermanos Gallagher y gente como Phil Collins, pero Noel Gallagher fue particularmente virulento con él. O sea, en algún momento hasta llegó a decir que solo porque vendes muchos discos no significa que seas bueno. O sea, mira a Phil Collins. O sea, esa fue su frase de alguna forma decidora de parte de Noel Gallagher. Lo lamento por Phil, pero estoy siempre de la vereda de los Gallagher y de McCartney. Esta vez yo no estoy tanto de los Gallagher, yo creo que fueron se les pasó la mano, yo creo que esta vez con Phil Collins. Ahora está del lado de Paul McCartney, ya. No, siempre, pero ¿cómo no? ¿Qué te parece? No, si yo creo que esta vez yo no estoy de la vereda de los Gallagher, me parece que fueron demasiado virulentos e injustamente virulentos con un talento como Phil Collins. Me parece demasiado. ¿Es cierto que tocó en el regreso de Led Zeppelin y fue un desastre? Sí. Live Aid, uno de los grandes eventos de la historia de la música que intentó crear conciencia con respecto a la hambruna en Etiopía el año 85, un evento que juntó a los artistas más importantes de su época: David Bowie, U2, Paul McCartney, Mick Jagger, Bob Dylan, y estaba Led Zeppelin. Y Led Zeppelin se presentó con Phil Collins como baterista. Phil Collins se presentaba en un momento en Londres y después tenía que viajar a Estados Unidos en el mismo día para presentarse con Led Zeppelin. Tomó un avión supersónico, un Concorde, para estar una mañana en Londres y durante una tarde en Estados Unidos tocando con Led Zeppelin. Y a ese viaje y hacer las cosas tan apurado y hacer las cosas un poquito encima, se le echa siempre la culpa de que en ese show de Led Zeppelin, con Robert Plant, con John Paul Jones y con Jimmy Page, los sobrevivientes de Led Zeppelin, Phil Collins haya tocado tan mal. Fue un desastre. Hay gente que dice que los Led Zeppelin también estaban un poquito pasados de rosca en términos de drogas y en términos de exceso, o sea, estaban drogados derechamente. Y las imágenes y las secuencias que hay de ese show es que Phil Collins estaba absolutamente fuera de tiempo, fuera de ritmo, no podía llevar. ¿Pero que estaba drogado también? ¿Ah? ¿Estaba drogado también? No lo sabemos, pero Phil Collins no sé si era un tipo tan bueno para las drogas. Por eso te pregunto. Bueno para el alcohol, eso siempre fue así, pero no sabemos cuál era su estado, pero le costaba llevar el ritmo y fue un concierto que, con toda la pompa que significaba el regreso de Led Zeppelin 5 años después de que se hayan separado, fue bastante desastroso y la gente vio a que Phil Collins no llevaba el ritmo ni entendía muy bien las canciones de Led Zeppelin. Phil Collins siempre dice que le echaron la culpa a él, de este viaje de un punto a otro cruzando el Atlántico, de que los Led Zeppelin eran unos inmaculados también, que no se les podía decir nada, también entró un poco en enfrentamiento con ellos, así que está esa historia de cómo finalmente un gran evento y un hito como la reunión de Led Zeppelin fue arruinada por distintos factores. Por eso no estoy de la vereda de Phil Collins, pero bueno. Pero dale una Phil Collins, José, dale una Phil Collins. Ya, ella ha hablado harto de Lily Collins. ¿Cómo es la relación con su hija? Bueno, Lily Collins, célebre por Emily in Paris, la serie de Netflix que ha sido un éxito, que tiene varias temporadas y que retrata la vida de un adolescente. Y la protagonista es Emily. Es la protagonista, exactamente. Sí. Ella es hija de Phil Collins y Jill Tableman, que es una actriz que creció en el Reino Unido, y cuando solo tenía 6 años, Phil Collins se separa de Jill Tableman, se termina y concluye el matrimonio, y esto golpeó tremendamente fuerte a Lily Collins. De hecho, ella tuvo problemas que tienen que ver con la anorexia, problemas alimentarios, una serie de conflictos personales derivados de este divorcio de sus padres. Ella dice que siempre resintió muchísimo la separación y la partida de Phil Collins a Suiza, que Phil Collins se va a vivir a Suiza por motivos que tienen que ver con impuestos. Para no pagar impuestos, así de Para no pagar impuestos, con una carga de impuestos distinta, etc. Y nada, Lily Collins escribe una carta
en 2017, donde confiesa la distante relación que tuvo precisamente con el músico por mucho tiempo. Me volvía extra cuidadosa con lo que decía y cómo lo decía, temiendo que él pensara que estaba enojada y que no lo amaba. Y la verdad es que sí estaba enojada, lo extrañaba y lo quería a mi lado. Dice Lily Collins en esta carta. Me di cuenta que muchas de mis inseguridades profundas vienen de mis problemas con mi papá. Sigue diciendo: te perdono por no siempre estar ahí cuando te necesité y por no ser el padre que esperaba. Te perdono por los errores que cometiste. Una historia de vida, una historia humana. Habría que ver ahí cómo fue cada caso, pero la historia de Lily Collins con Phil Collins es bastante profunda, pero ellos han logrado reconciliar con el curso de los años. Lily Collins ha logrado reconocer en Phil Collins un artista, un talento. Siempre ella cuenta historias de que, por ejemplo, cuando se quedaba sola en la casa, Elton John la iba a cuidar en algún momento. Elton John era como un niñero que la iba a cuidar por ser amigo de Phil Collins. Ella cuenta que empezó a reconocer a su padre cuando iba a conciertos y veía poleras con la cara de Phil Collins. Eso le empezó a parecer llamativo. Entonces se ha reconciliado con la figura de su padre y de alguna forma ha podido tejer un puente que en algún momento parecía insalvable, ¿no? Parecía muy, muy difícil. Claro. Oye, nos quedan 5 minutitos, Claudio. A ver, hablemos un poquito de las canciones más recordadas de Phil Collins y tal vez el recuerdo de alguno de sus pasos por Chile. El de San Carlos de Apoquindo del 95, notable. Una locura, sí. El 95, 3 conciertos en San Carlos de Apoquindo. Yo me acuerdo que era muy divertido en esa época porque fue el mismo año que los Rolling Stones pasaron por Chile, el año 95, y los Rolling Stones no lograron llenar el Estadio Nacional, no lograron repletar el recinto de Ñuñoa, y Phil Collins sí repletó 3 veces San Carlos de Apoquindo, que uno puede decir es más que el Estadio Nacional incluso, la capacidad y la convocatoria. Claro, era como, sí, andaban por ahí un poquito más, podrían ser los tres San Carlos. Exactamente. Y ahí se decía que Chile era un país tremendamente pop porque amaba a Phil Collins y no amaba tanto a los Rolling Stones. Uh-huh. Entonces, claro, en Argentina pasaba todo lo contrario. Los Rolling Stones repletaron 5 veces el estadio de River y era un país mucho más stone, mucho más rockero, con una fibra distinta. Y ese concierto, bueno, Phil Collins tocó prácticamente toda su discografía, todos sus éxitos, los covers que siempre conocemos. Y después volvió en 2018. Ese fue el concierto que hizo sentado, ¿no? Que no sí, podía pararse. Exactamente, un Phil Collins mucho más mermado en términos físicos, sentado todo el show, con un bastón, acompañado de familiares también en el escenario. Se le veía bastante más complejo en términos de salud, pero lo que sí lo mantuvo fue su repertorio primero, que es un repertorio que ya hemos dicho que es imbatible, y también su voz. Aún tenía una voz que podía manejar de manera elástica ciertos registros que tenían que ver con sus éxitos, con sus baladas, con sus canciones un poquito más enérgicas. Así que no fue un concierto tan uno podría decir tan complicado en términos de ver a Phil Collins tan mermado físicamente, pero claro, fue ya derechamente la última vez el 2018, hace no mucho que lo tuvimos acá en Chile y que pasó por el Estadio Nacional. Y si recordamos alguna de sus grandes canciones, como la que estamos escuchando. Escuchemos un poquito, In the Air Tonight. ¿Cuál otra destacarías, Claudio? En esta, una cosita chica, Cecilia. En esta engrandece su rol de baterista, sobre todo con ese gancho, porque no alcanza a ser un solo, sino que ese gancho con el cual ya se entra el tramo final de la canción, ¿no? Claro, es un fill de batería, es una pieza, es como un puente que quiebra el ritmo, es una frase de batería que quiebra el ritmo de la canción y que se ha puesto muy de moda en TikTok. Se puso muy de moda hace un tiempo porque si tú la ponías a cierta hora, el 31 de diciembre en la noche, a las 12 de la noche, justo cuando cambiaba el año, aparecía ese fill de batería tan resonante, sí, justo para las 12 de la noche, así que fue una canción bastante emblemática. Marquito, ¿voy a adelantar un poquito a llegar a eso? Así lo ponemos ahí. Sí. Un poquito más atrás. Ahí viene. Ahí está. Notable. Bueno. Grandioso, sí. Gran batería de Phil Collins. Sí, maravilloso. Bueno, repasemos otras. Hay un cover, You Can't Hurry Love, del año 82, que es un cover de una banda de soul llamada The Supremes. A ver si la escuchamos.
Esta es una canción bellísima en la época en que los artistas no recurrían tanto al pasado para hacer covers y hacer versiones. Phil Collins recurrió a una canción de los años 60 y fue uno de los pioneros en esta nostalgia que siempre hay por canciones pretéritas del año 82. Una muy linda versión. La cantó aquí también en Chile cuando estuvo en San Carlos de Apoquindo en los años 90. Así que Phil Collins ahí en un acto pionero. Podemos escuchar otra como Susudio, que la escuchábamos al principio, que es un vocablo también inventado por Phil Collins. Buena canción también. Sí, Claudio, ¿eres capaz en 30 segundos darnos alguna noticia sobre Foo Fighters en Chile? Ah, sí, ¿qué pasó? Ah, sí, por supuesto. Ya debe estar siendo anunciada oficial a esta hora el concierto de Foo Fighters en Chile, 28 de febrero del 2027 en el Parque Estadio Nacional. Foo Fighters vuelve al país después de su show del 2022. Con baterista nuevo después del fallecimiento de Taylor Hawkins, así que va a estar Foo Fighters, una de las grandes bandas del rock más masivo y comercial de los últimos años. Va a estar de vuelta 28 de febrero del 2027 en el Parque Estadio Nacional. En este momento está siendo oficializado por la productora de G-Medios. Preventa exclusiva para clientes de una marca de teléfono y también para tarjetas bancarias el 11 de agosto. Y las entradas para el público general estarán disponibles desde el 13 de agosto en Ticketmaster. Así que para los fanáticos de Foo Fighters ahí hay buenas noticias. Gracias, Claudio, por la noticia. Eso sí, por cuando quieran. Muchas gracias por toda la historia de Phil Collins que repasamos hoy, que vuelve a la actualidad con esta entrevista donde contó tantas cosas ahí en The Times. Que estés muy bien, Claudio. Hasta la próxima semana. Chau. Un abrazo. Chao, Claudio. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.